Un cordial saludo para todos. El día de hoy, Leider Andrés Oyola, Daniela Díaz y Santiago Sánchez les vamos a presentar el proyecto final de electroacústica titulado Cuenca Electroacústica. Iniciaremos con un poco de información general del cuenco tibetano. Los cuencos tibetanos son instrumentos que están elaborados de manera totalmente artesanal, en moldes muy antiguos y a base de una mezcla de 7 metales. Gracias a esto, cada uno emite diferentes tonos y frecuencias definidos por su tamaño y forma. ¿Cuál es el propósito inicial del proyecto? Investigar y analizar el comportamiento de este objeto y tratar de recrearlo implementando conceptos vistos en la clase de electroacústica. ¿Cuáles son los avances realizados? Investigación sobre el cuenco tibetano, análisis respectivo de una muestra de audio. Se diseñó la síntesis del instrumento mediante el software Reactor. Y finalmente se tenía planteado aplicar la síntesis al arreglo electroacústico de altavoces. El planteamiento inicial del proyecto era diseñar un sistema que pueda emular el comportamiento de un cuenco tibetano de forma más compacta y sencilla, que solo requiera de una persona para su utilización, teniendo en cuenta los tonos y frecuencias que genera. A continuación presentaremos el desarrollo del proyecto. Primero, se realizó un análisis del comportamiento de las frecuencias de la cuenca electroacústica por medio del software Smart V7, que es un analizador de espectro. En este primer paso, lo que se hizo fue tomar una muestra de audio de un cuenco tibetano siendo interpretado y se analizó con el analizador de espectros del Smart V7. Esto con el fin de encontrar la frecuencia fundamental y sus armónicos, para posteriormente realizar la síntesis del instrumento. Después de analizar la muestra de audio, se realizó una tabla mostrando las frecuencias armónicas y su respectiva amplitud en decibeles. Con esta información es posible calcular la nota musical a la que más se aproxima cada frecuencia y los semitonos que la separan entre ellas. Esto para lograr hacer una síntesis correcta del instrumento. Una vez ya tenemos todos los datos necesarios para la síntesis, vamos al software Reactor, que es el que se utilizó en este caso para simular el cuenco tibetano. Para iniciar la construcción del instrumento se utilizó un control que recibe señal MIDI de la nota que se quiera interpretar, y a ese control se le agregan parámetros modificables de attack, decay, sustain y release, como se muestra en la imagen. Una vez se tiene la señal de entrada, se realiza el procesamiento para emitir los respectivos armónicos cuando la frecuencia fundamental sea interpretada. Esto se hace por medio de operaciones matemáticas como sumas y multiplicaciones, que al final son conectadas a un generador de señal sinusoidal. Después de generar los armónicos correspondientes, la señal se suma como una sola para ser reproducida por el sistema de audio. Además de esta señal, se le agrega un controlador para multiplicar la señal por una frecuencia envolvente, ya que una característica principal del cuenco electroacústico es que sus frecuencias presentan fenómeno de batimiento. Por ese motivo se decidió agregar una envolvente que simula el fenómeno de batimiento. Después de que se realizó todo el procesamiento de síntesis, finalmente se hizo una interfaz en donde se pueden modificar todos los parámetros anteriormente mencionados, como el ataque, el decay, el sustain y el release. Sin embargo, los parámetros establecidos son los que mejor simulan el comportamiento del cuenco tibetano. A continuación escucharán el audio original del cuenco tibetano y el audio final, resultado de la síntesis del instrumento. ¿Qué limitaciones presentó el proyecto? Como se mencionó anteriormente, uno de los objetivos principales de este proyecto era realizar un montaje de altavoces que simularan el comportamiento de un cuenco electroacústico. Sin embargo, por la emergencia sanitaria que se vivió a nivel mundial causada por el virus del COVID-19, este último paso no se pudo llevar a cabo, ya que no se contaban con los elementos necesarios para realizar su construcción. ¿Cuáles son los resultados finales de este proyecto? Principalmente que gracias al análisis de las frecuencias de la muestra de audio del cuenco tibetano, logró hacerse una síntesis muy similar, tomando los tonos puros y definidos de frecuencias específicas.
se recreó el comportamiento armónico del instrumento, tomando cada frecuencia y amplitud de la muestra. Se logró multiplicar la síntesis por una frecuencia envolvente para recrear el fenómeno de batimiento del instrumento. Conclusiones del proyecto. Gracias al análisis de frecuencias que se realizó con el analizador de espectros, se evidenció que el cuenco tibetano emite frecuencias casi puras, con muy pocos armónicos. Sin embargo, produce un efecto de batimiento que le da su coloración característica. La mayoría de armónicos generados por el instrumento son emitidos en el momento en que se golpea el cuenco, pero cuando se frota de manera regular, los armónicos disminuyen y predomina la frecuencia fundamental. Gracias al software que permitió sintetizar el instrumento, se resuelve el problema de tener que interpretar el cuenco tibetano por 2 o más personas. Ahora solo una persona puede realizar la interpretación del instrumento sintetizado. Este proyecto se fundamentó en el documento An Electroacoustic Implementation of Tibetan Bowls, Acoustics and Perception, del año 2015. Muchas gracias a todos por su atención. Que tengan un buen día.